Summa Teológica, parte Pino II, AE. Cuestión 1. El fin último del hombre. Lo primero que debemos estudiar es el fin último de la vida humana. Después, lo que le permite al hombre llegar a este fin o apartarse de él. Q6. Pues se deben tomar del fin las razones de cuanto a él se ordena. Y porque admitimos que la bienaventuranza es el fin último de la vida humana, debemos estudiar primero el fin último en general y, después, la bienaventuranza. Q2. Acerca de lo primero se plantean 8 problemas. ¿Es propio del hombre obrar por un fin? ¿Es esto una propiedad de la naturaleza racional? ¿Los actos del hombre se especifican por el fin? ¿Hay algún fin último de la vida humana? ¿Puede un hombre tener muchos fines últimos? ¿El hombre ordena todo al fin último? ¿Es el mismo el fin último de todos los hombres? ¿Ese fin último es común a todas las demás criaturas? Artículo 1. ¿Es propio del hombre obrar por un fin? Lat. Objeciones por las que parece que no es propio del hombre el obrar por un fin. 1. La causa es algo previo por naturaleza. El fin, por el contrario, denota algo último, como su nombre mismo indica. Por lo tanto, el fin no tiene razón de causa. Pero el hombre actúa por lo que es causa de la acción, pues la preposición por indica relación de causa. Luego, no es propio del hombre el obrar por un fin. Sí. Además, lo que es fin último no es por un fin, pero hay acciones que son fin último, como señala el filósofo en Ética. Por tanto, el hombre no hace todo por un fin. 3. Además, parece que el hombre obra por un fin precisamente cuando delibera, pero hace muchas cosas sin deliberación, incluso sin darse cuenta, como cuando mueve un pie o una mano atendiendo a otra cosa, o se frota la barba. Por tanto, el hombre no hace todo por un fin. Contra esto, todo lo que pertenece a un género determinado procede del principio de este género, pero el fin es principio del obrar humano, como señala el filósofo en Segundo Fis. Luego es propio del hombre el obrar siempre por un fin. Respondo. De entre las acciones que el hombre realiza, solo pueden considerarse propiamente humanas aquellas que son propias del hombre en cuanto que es hombre. El hombre se diferencia de las criaturas irracionales en que es dueño de sus actos. Por eso, solo aquellas acciones de las que el hombre es dueño pueden llamarse propiamente humanas. El hombre es dueño de sus actos mediante la razón y la voluntad. Así, se define el libre albedrío como facultad de la voluntad y de la razón. Llamamos, por tanto, acciones propiamente humanas a las que proceden de una voluntad deliberada. Las demás acciones que se atribuyen al hombre pueden llamarse del hombre, pero no propiamente humanas, pues no pertenecen al hombre en cuanto que es hombre. Ahora bien, todas las acciones que proceden de una potencia son causadas por ella en razón de su objeto, pero el objeto de la voluntad es el bien y el fin. Luego es necesario que todas las acciones humanas sean por un fin. A las objeciones 1. El fin, aunque es lo último en la ejecución, es lo primero en la intención de la gente, y de este modo tiene razón de causa. 2. Si alguna acción humana es fin último, es necesario que sea voluntaria, como acabamos de decir, y se llama voluntaria una acción de 2 modos distintos, porque la ordena la voluntad, como andar o hablar, o porque nace de la misma voluntad, como el mismo querer. Pero es imposible que el acto nacido de la voluntad sea fin último, porque el objeto de la voluntad es el fin, como el de la vista es el color. Del mismo modo que es imposible que el primer objeto visible sea el ver mismo, pues el ver tiene como objeto siempre algo visible. Así es también imposible que el primer objeto apetecible, o sea, el fin, sea el querer mismo. Si alguna acción humana, por tanto, es el fin último, ésta tiene que ser ordenada por la voluntad. Y, así, alguna acción del hombre, al menos el mismo querer, es por un fin. Luego es verdad que cualquier cosa que realiza el hombre, la hace por un fin, incluso cuando lleva a cabo la acción, que es último fin. 3. Estas acciones no son propiamente humanas, porque no proceden de una deliberación de la razón, que es el principio propio de los actos humanos. No tiene, por tanto, un fin establecido por la razón,
sino solo imaginado. Artículo 2. ¿Es propio de la naturaleza racional obrar por un fin? Lat. Objeciones por las que parece que obrar por un fin es una propiedad exclusiva de la naturaleza racional. Huonon. El hombre, que ciertamente obra por un fin, nunca actúa por un fin desconocido. Pero hay muchos seres que desconocen el fin, porque carecen de conocimiento, como las criaturas insensibles, o porque no captan la razón de fin, como los animales irracionales. Luego el obrar por un fin es exclusivo de la naturaleza racional. Además, obrar por un fin significa ordenar la acción hacia él, pero esto es tarea de la razón, luego no se da en los seres que carecen de ella. 3. Además, el bien y el fin son el objeto de la voluntad, pero la voluntad está en la razón, como se dice en el tercero de ánima. Luego solo la naturaleza racional obra por un fin. Contra esto, demuestra el filósofo en el segundo Physic, que no solo el entendimiento sino también la naturaleza obra por un fin. Respondo, todo agente obra necesariamente por un fin. En efecto, en una serie de causas ordenadas entre sí, no se puede eliminar la primera sin suprimir también las otras. Y la primera de todas las causas es la final. La razón de esto es que la materia no alcanza la forma sin la moción de la causa agente, pues nada puede pasar por sí mismo de la potencia al acto. Pero la causa agente solo actúa en vista del fin. Si un agente no estuviera determinado a lograr algo concreto, no haría una cosa en vez de otra, porque, para que produzca un efecto determinado, tiene que estar determinado a algo cierto, lo cual tiene razón de fin. Esta determinación la realiza en los seres racionales el apetito racional, que llamamos voluntad. En los demás seres la lleva a cabo la inclinación natural, que también se llama apetito natural. Debemos, no obstante, tener en cuenta que un ser puede tender a un fin de dos modos distintos. Uno, cuando se mueve a sí mismo hacia el fin, como es el caso del hombre. Otro, cuando es otro ser quien lo encamina al fin, como ocurre con la flecha, que se dirige a un fin determinado porque la lanza un arquero, dirigiendo su acción al fin. Así pues, los seres dotados de razón se mueven por sí mismos al fin merced al dominio de sus actos que les presta el libre albedrío, que es la facultad de la voluntad y de la razón. En cambio, los que carecen de razón tienden al fin por inclinación natural, como movidos por otro y no por sí mismos, pues carecen de noción de fin y, por tanto, nada pueden ordenar a un fin, sino que ellos mismos son ordenados a un fin por otro ser. En efecto, toda la naturaleza irracional es, con respecto a Dios, como un instrumento en manos de un agente principal, como arriba se dijo, uno kunoki. Tu erfo cuando tria es un atre. Por tanto, es propio de la naturaleza racional tender a un fin moviéndose o dirigiéndose a sí misma. A su vez, lo característico de la naturaleza irracional es tender al fin como impulsada o dirigida por otro, bien sea a un fin de algún modo conocido, como los simples animales, bien sea a un fin del todo desconocido, como los seres privados de conocimiento. A las objeciones 1. Cuando un hombre se dirige por sí mismo a un fin, conoce ciertamente el fin. Pero cuando se dirige o es guiado por otro, obrando, por ejemplo, bajo la orden o el impulso de otro, no es necesario que conozca el fin. Y esto mismo pasa en las criaturas irracionales. Es propio de quien puede por sí mismo dirigirse a un fin, el ordenar hacia él, pero a quien es movido hacia el fin por otro, solo le compete ser ordenado al fin, y esto es lo propio de la naturaleza irracional, pero conducida por un ser dotado de razón. 3. El objeto de la voluntad es el fin y el bien universal, por lo tanto, no puede haber voluntad en los seres privados de razón y entendimiento, porque no pueden aprehender lo universal, pero hay en ellos apetito natural o sensitivo, determinado a algún bien particular. Es evidente que la causa universal mueve las causas particulares, como el gobernador de una ciudad, que intentando el bien común, pone en funcionamiento con sus órdenes todos los oficios particulares de la misma. Por eso es necesario que todos los seres carentes de razón sean movidos hacia sus fines particulares,
por una voluntad racional que alcance el bien universal, es decir, la voluntad divina. Artículo 3. Los actos del hombre se especifican por el fin. Lat. Objeciones, por las que parece que los actos humanos no reciben su especie del fin. 1. El fin es una causa extrínseca, pero los seres reciben su especie de algún principio intrínseco. Luego los actos humanos no reciben su especie del fin. 2. Además, lo que proporciona la especie tiene que ser anterior, pero el fin es posterior en el orden del ser. Luego, el acto humano no se especifica por el fin. 3. Además, una cosa no puede pertenecer más que a una especie. Pero a veces un mismo acto se ordena a fines diversos. Luego, el fin no da la especie a los actos humanos. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro De Moribus Ecclesiae et Manichaeorum. Según sea culpable o laudable el fin, así serán vuestras obras culpables o laudables. Respondo. Cada cosa se constituye en su especie por el acto y no por la potencia. Por eso los seres compuestos de materia y forma se constituyen en sus especies por sus propias formas. Esto mismo debe pensarse de los movimientos. Aunque el movimiento se divide, de algún modo, en acción y pasión, ambas se especifican por el acto. La acción, por el acto que es principio del obrar. La pasión, por el acto que es término del movimiento. Así, la acción de calentar es una mutación que procede del calor, mientras que su pasión no es otra cosa que un movimiento hacia el calor. Y la definición pone de manifiesto la naturaleza de la especie. Los actos humanos, ya se consideren como activos, ya como pasivos, se especifican por el fin. De ambas maneras pueden considerarse los actos humanos, pues el hombre se mueve y es movido por sí mismo. Hemos dicho antes, 1, que los actos son humanos cuando proceden de la voluntad deliberada, y el objeto de la voluntad es el bien y el fin. Por tanto, es claro que el fin es el principio de los actos humanos, en cuanto que son humanos, y es también su término, porque el término de los actos humanos es lo que busca la voluntad como fin. Del mismo modo que en los agentes naturales lo producido tiene forma similar a la del productor, y porque, como dice Ambrosio, super lucam, a las costumbres las llamamos propiamente humanas, los actos morales se especifican propiamente por el fin, pues los actos morales son lo mismo que los actos humanos. A las objeciones 1. El fin no es algo del todo extrínseco al acto, porque el acto se refiere a él como a principio o como a término, y pertenece a la naturaleza misma del acto, el proceder de un principio, en la medida que es acción, y dirigirse a un término, en la medida que es pasión. 2. El fin es primero en la intención, como ya se dijo, aminocento, uno ad uno, y de este modo pertenece a la voluntad, y así da la especie al acto humano o moral, trion, el acto, que es numéricamente uno, porque lo produce de una vez el agente, solo se ordena a un fin próximo, del cual toma la especie, pero puede ordenarse a varios fines remotos, de los que uno solo es su fin. Sin embargo, es posible que el mismo acto, que es uno según la especie de la naturaleza, se ordene a diversos fines de la voluntad, como el matar a un hombre, que es un solo acto, según la especie natural, puede ordenarse al mantenimiento de la justicia y a la satisfacción de la ira. Por eso habrá diversos actos según la especie moral, porque en un caso será acto de virtud, y en el otro, acto de vicio. Pero un movimiento no se especifica por lo que es término accidental, sino por el término esencial. Y como los fines morales son accidentales al ser natural, y al contrario, el fin natural es accidental al ser moral, nada impide que los actos, que son idénticos según la especie natural, sean distintos según la especie moral y a la inversa. Artículo 4. Hay un fin último de la vida humana. Lat. Objeciones por las que parece que no hay un fin último de la vida humana, sino una serie infinita de fines. 1. El bien es, por su naturaleza, comunicativo de sí mismo, como manifiesta Dionisio en el capítulo 4 del de Div. Nom, sí, pues, lo que procede del bien es también bueno,
es necesario que el segundo bien produzca a su vez otro bien, y así el proceso del bien es infinito. Pero el bien tiene razón de fin. Luego en los fines hay un proceso al infinito. Además, los entes de razón pueden multiplicarse hasta el infinito. Por eso las cantidades matemáticas pueden aumentarse hasta el infinito. Por eso mismo, las especies de los números son también infinitas, ya que, dado un número cualquiera, la razón puede pensar otro mayor, pero el deseo del fin depende de un concepto de la razón. Luego parece que cabe también un proceso infinito en los fines. True. Además, el bien y el fin son el objeto de la voluntad. Pero la voluntad puede reflejarse sobre sí misma infinitas veces, pues puedo querer algo, querer algo, y así hasta el infinito. Luego en los fines de la voluntad humana se procede hasta el infinito, y no hay un fin último. Contra esto está lo que dice el filósofo, segundo Metafis. Destruyen la naturaleza del bien quienes suponen una serie infinita, pero el bien es precisamente lo que tiene razón de fin. Luego es contrario a la razón de fin un proceso al infinito. ¿Es necesario, por tanto, admitir un fin último? Respondo. Hablando con rigor, es imposible proceder hasta el infinito en los fines, bajo cualquier concepto, porque en todas las cosas que dependen entre sí por naturaleza, si se quita la primera, desaparecen las demás relacionadas con ella. Por eso demuestra el filósofo, en el Vita Physik, y que no es posible proceder hasta el infinito en las causas motoras, porque no habría un primer motor, y, faltando éste, las otras no podrían mover, pues reciben el movimiento del primer motor. Ahora bien, dentro de los fines se distinguen dos órdenes, el orden de la intención y el orden de la ejecución, y en ambos debe haber algo que sea primero. Lo primero en el orden de la intención es como el principio que mueve al apetito. Por eso, si se quita el principio, el apetito permanece inmóvil. La acción comienza a partir de lo que es primero en la ejecución. Por eso nadie comienza a hacer algo si se suprime este principio. El principio de la intención es el último fin, y el principio de la ejecución es la primera de las cosas que se ordenan al fin. Así pues, por ambas partes, es imposible un proceso al infinito, porque si no hubiera último fin, no habría apetencia de nada, ni se llevaría a cabo acción alguna, ni tampoco reposaría la intención de la gente. Si no hubiera algo primero entre las cosas que se ordenan al fin, nadie comenzaría a obrar, ni se llegaría a resolución alguna, sino que se procedería hasta el infinito. En cambio, las cosas que no están ordenadas entre sí, por naturaleza, sino que se unen accidentalmente, pueden tener infinitud, pues las causas accidentales son indeterminadas, y así puede haber infinitud accidental en los fines y en las cosas que se ordenan al fin. A las objeciones, 1. Pertenece a la razón de bien que algo proceda de él, pero no que él proceda de otra cosa. Y así, aunque el bien tiene razón de fin y el primer bien es el último fin, este argumento no prueba que no haya un fin último, sino que, supuesto un primer fin, habría un proceso al infinito descendente y relativo a las cosas que se ordenan a dicho fin. Esto sería válido si se considerara únicamente el poder del primer bien, que es infinito, pero como el primer bien se difunde según el entendimiento, cuya propiedad consiste en proyectarse en los efectos mediante formas determinadas, una cierta medida acompañará al flujo de los bienes a partir del primer bien, de cuya virtud difusiva participan todos los demás bienes. Por eso, la difusión de los bienes no procede al infinito, sino que, como dice Sab 11:21, Dios dispuso todas las cosas en número, peso y medida. En las cosas que existen realmente, la razón comienza a partir de principios naturalmente conocidos y llega hasta un término concreto. Por eso demuestra el filósofo en Hyposter y que en las demostraciones no hay un proceso al infinito, porque en ellas se atiende a cosas conexas entre sí esencialmente y no accidentalmente. En cambio, en las cosas que se relacionan entre sí accidentalmente, la razón puede muy bien proceder hasta el infinito. Unir una cantidad o una unidad a otra cantidad o número dados, en cuanto tales, es puramente accidental. Por eso, nada impide a la razón proceder hasta el infinito. 3.
esa multiplicación de actos de la voluntad reflejándose sobre sí misma es accidental al orden de los fines. Y esto es claro porque, con relación a un mismo fin, es indiferente que la voluntad se refleje sobre sí misma una o muchas veces. Artículo 5. ¿Puede un hombre tener muchos fines últimos? Lat. Objeciones por las que parece posible que la voluntad de un hombre pueda querer cosas distintas como fines últimos simultáneamente. Bon, dice Agustín 19 de Sib, Dei, que algunos pusieron el fin último del hombre en estas cuatro cosas: en el placer, en la tranquilidad, en los bienes primarios de la naturaleza y en la virtud. Es evidente que son cosas distintas, luego un hombre puede establecer muchas cosas como fin último de su voluntad. Tú, además, las cosas que no se oponen mutuamente, no se excluyen entre sí, pero en la realidad hay muchas cosas que no se oponen mutuamente. Luego, si se toma una de ellas como fin último, por eso no se excluyen las otras. Además, la voluntad no pierde su libertad por establecer como último fin una cosa, pues antes de fijar una como fin último, por ejemplo, el placer, podía haber establecido otra, las riquezas, por ejemplo. Por tanto, después de establecer uno como fin último de su voluntad, el placer, también puede a la vez señalar como fin último las riquezas. Luego, la voluntad de un hombre puede tener a la vez distintos objetivos como fines últimos. Contra esto, lo que un hombre acepta como fin último domina su afecto, porque de ello toma las normas que regulan toda su vida. Por eso se dice de los glotones, FLP 3,19, su Dios es su vientre, pues consideran los placeres del vientre como fin último, pero, como se lee en ET 6:24, nadie puede servir a dos señores, no subordinados entre sí. Por tanto, un hombre no puede tener a la vez muchos fines últimos no subordinados entre sí. Respondo. Es imposible que la voluntad de un hombre desee a la vez objetos diversos como fines últimos. Podemos demostrarlo con tres argumentos. El primero, como todo desea su propia perfección, lo que uno desea como fin último, lo aprecia como bien perfecto y perfeccionador de sí mismo. Por eso dice Agustín, 19 de Siv, Dei, llamamos ahora fin de un bien, no que se consuma hasta dejar de existir, sino que se perfeccione hasta ser plenamente. Es necesario, por tanto, que el fin último colme de tal modo los deseos del hombre, que no excluya nada deseable, y esto no puede darse si requiere, para ser perfecto, algo distinto de él. Por tanto, es inadmisible que el apetito desee dos cosas como si ambas fueran un bien perfecto. Segundo argumento, en el proceso del apetito racional, que es la voluntad, es necesario que el principio sea algo naturalmente deseado, del mismo modo que, en el proceso de la razón, el principio es algo que se conoce naturalmente. Y esto tiene que ser único, porque la naturaleza tiende a un único fin, pero el principio en el proceso del apetito racional es el último fin. Por tanto, es necesario que sea uno solo aquello que busca la voluntad como último fin. Tercer argumento, porque las acciones humanas reciben su especie del fin, como ya se ha dicho. Anaoa 3. Es necesario que la razón de género la reciban también del fin último, que es común, como sucede en los seres naturales, que se constituyen en su género por una razón formal común. Sí, pues, todo lo que la voluntad en cuanto tal puede apetecer es del mismo género, forzosamente el último fin tiene que ser uno solo, y sobre todo porque en cada género hay un primer principio, y el fin último tiene carácter de primer principio, como se ha dicho. Por otra parte, la relación que tiene el último fin del hombre, en cuanto tal con todo el género humano, es la misma que guarda el último fin de un hombre concreto con todo su ser. Por consiguiente, hay que concluir que la voluntad de cada hombre se determina a un solo fin último, del mismo modo que todos los hombres tienden naturalmente a un solo fin último. A las objeciones. 1. Todas aquellas cosas eran consideradas, por quienes las tomaban como su fin último, como un solo bien perfecto integrado por todas ellas. 2. Aunque puedan encontrarse muchas cosas que no se oponen entre sí, sin embargo, a un bien perfecto se opone el que haya alguna perfección real distinta de él. 3. El poder de la voluntad no es capaz de hacer existir a la vez cosas opuestas.
y esto sucedería si persiguiera objetos distintos como fines últimos, como se desprende de lo antes dicho, A.5 y Ad 2. Artículo 6. ¿Quiere el hombre por el fin último cuanto desea? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre no quiere por el fin último todo cuanto desea. Juan. Las cosas que se ordenan al fin último son serias, útiles, pero los juegos no son cosas serias. Luego lo que el hombre hace por divertirse no lo ordena al último fin. Do. Además, dice el filósofo, en el principio de Metafis, que las ciencias especulativas se buscan por sí mismas, y sin embargo, no podemos decir que cualquiera de ellas sea el fin último, por tanto, no todo lo que el hombre desea lo desea por el fin último. 3. Además, quien ordena algo a un fin, piensa en el fin. Pero el hombre no piensa siempre en el último fin cuando quiere o hace algo. Luego el hombre no quiere o hace todo por el fin último. Contra esto está lo que dice Agustín, 19 decibi, Dei. El fin de nuestro bien es aquello por lo que deben desearse los demás bienes, y él por sí mismo, respondo. Es necesario que el hombre desee por el último fin todo cuanto desea. Y esto por dos razones. En primer lugar, porque cuanto desea el hombre, lo desea bajo la razón de bien. Y, si este no es el bien perfecto, que sería el fin último, es necesario que lo desee como tendiente al bien perfecto, porque siempre el comienzo de algo se ordena a su perfeccionamiento, como se ve en las obras de la naturaleza y en las artificiales, y por tanto el comienzo de una perfección se ordena a la perfección completa, que lo es por el último fin. En segundo lugar, porque el fin último, cuando mueve al apetito, se comporta del mismo modo que el primer motor en los demás movimientos. Pero es claro que las causas segundas mueven solo en la medida que son movidas por el primer motor. Por consiguiente, los apetecibles segundos mueven el apetito solo en orden al primer apetecible, que es el fin último. A las objeciones 1. Las acciones lúdicas no se ordenan a ningún fin extrínseco, sino que se ordenan al bien del que juega, porque le son agradables o le proporcionan descanso, pero el bien perfecto del hombre es el fin último, tú. Y del mismo modo hay que responder a la segunda, sobre la ciencia especulativa, que se desea como un bien del estudioso, y este bien queda comprendido en el completo y perfecto, que es el fin último. Tri. No es necesario que uno piense siempre en el fin último cuando desea o hace algo, sino que la eficacia de la primera intención, que mira al fin último, permanece en el deseo de cualquier otra cosa, aun cuando no se piense de hecho en el fin último, del mismo modo que no es necesario que quien va por un camino vaya pensando a cada paso en el final del trayecto. Artículo 7. ¿Hay un único fin último para todos los hombres? Lat. Objeciones por las que parece que no hay un fin último único para todos los hombres. 1. Parece que el fin último del hombre tiene que ser un bien inconmutable, pero algunos se apartan de él pecando. Luego no hay un fin último único para todos los hombres. 2. Además, toda la vida del hombre se regula por el fin último. Si todos los hombres tuvieran un fin último único, se seguiría que no habría en sus vidas intereses distintos, lo que evidentemente es falso. 3. Además, el fin es el término de la acción, y las acciones son de los individuos, pero los hombres, aunque convengan en la naturaleza específica, se diferencian en los elementos individuales. Luego no hay un fin último único para todos los hombres. Contra esto está lo que dice Agustín 13 de Trin, que todos los hombres coinciden en desear el fin último, que es la bienaventuranza. Respondo, el fin último puede considerarse de dos modos. Uno, refiriéndonos a lo esencial del fin último, y otro, a aquello en lo que se encuentra este fin. Pues bien, en el primer caso, todos coinciden en desear el fin último, porque todos desean alcanzar su propia perfección, y esto es lo esencial del fin último, como ya se dijo, Anton 5. Pero en cuanto a aquello en lo que se encuentra el fin último, no coinciden todos los hombres, pues unos desean las riquezas como bien perfecto, otros los placeres, y otros cualquier otra cosa, del mismo modo que lo dulce es agradable a todos los gustos.
pero unos prefieren la dulzura del vino, otros la de la miel, otros la de cualquier otra cosa. Sin embargo, se debe considerar propiamente como dulzura más agradable la que satisface al gusto más refinado. De igual modo, se debe considerar como bien más perfecto el deseado como fin último por quien tiene el afecto bien dispuesto. A las objeciones 1, quienes pecan se apartan de aquello en lo que se encuentra realmente el fin último, pero no de la intención del fin último, que buscan equivocadamente en otras cosas. 2. En los hombres se dan distintos intereses vitales, porque buscan el bien supremo en cosas distintas. 3. Aunque las acciones son de los individuos, el primer principio para obrar es de la naturaleza, y ésta tiende a un único fin, como ya se dijo, Amos 5. Artículo 8. Las demás criaturas tienen el mismo último fin. Lat. Objeciones por las que parece que todas las demás cosas convienen en el fin último del hombre. 100. El fin corresponde al principio, pero el principio de los hombres, o sea, Dios, es también principio de todos los otros seres. Luego, todos los seres tienen el mismo fin último que el hombre. Do, además dice Dionisio en el libro de Div, no, que Dios atrae hacia sí, como a fin último, a todas las cosas, pero Dios es también el fin último del hombre, porque, como dice Agustín, solo Él es digno de ser gozado. Luego también las demás cosas tienen el mismo fin último que el hombre. Tri. Además, el fin último del hombre es el objeto de la voluntad, pero el objeto de la voluntad es el bien universal, que es el fin de todas las cosas. Luego es necesario que todas las cosas convengan en el fin último del hombre. Contra esto está que el fin último de los hombres es la bienaventuranza, que todos apetecen, como dice Agustín, pero los animales que carecen de razón no pueden ser bienaventurados, como dice Agustín en el libro Octoginta Trium Quaest. Por tanto, los demás seres no tienen el mismo fin último que el hombre. Respondo, como señala el filósofo, en Segunda Physic y en Bimetaphys, hablamos del fin de dos modos, a saber, cuius y quo, es decir, la cosa misma en la que se encuentra el bien y su uso o consecución. Por ejemplo, el fin del cuerpo grave es el lugar inferior, como cosa, y estar en el lugar inferior como uso, y el fin del avaro es el dinero, como cosa, y su posesión como uso. Por tanto, si hablamos del fin último del hombre refiriéndonos a la cosa misma que es el fin, entonces todos los demás seres tienen el mismo fin último que el hombre, porque Dios es el fin último del hombre y de todas las demás cosas. Pero, si hablamos del fin último del hombre refiriéndonos a la consecución del fin, entonces las criaturas irracionales no tienen el mismo fin que el hombre, porque el hombre y las demás criaturas racionales alcanzan el último fin conociendo y amando a Dios, y esto no lo consiguen las otras criaturas, que logran el último fin por participación de alguna semejanza de Dios, porque existen, viven o incluso conocen. A las objeciones. Con esto, queda clara la respuesta a las objeciones, pues la bienaventuranza significa la consecución del último fin.